Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Estamos nuevamente en esta plataforma compartiendo con ustedes este espacio precioso que Dios nos ha permitido y que una vez más estamos aquí. Espero que todos estén bendecidos, que la sangre de Cristo esté sobre sus familias, sobre sus vidas y que la bendición de Dios esté reposando sobre cada uno de ustedes. Hoy queremos hablar de un tema importantísimo y es sobre las siete iglesias de Apocalipsis. Cuando vemos este mensaje o esta revelación que da Dios a las iglesias, estas iglesias estaban en Asia Menor, que fundó el apóstol Pablo, pues vemos que cada una tenía cosas buenas y preciosas delante de Dios y que tenía otras que no eran de agrado delante del Señor. ¿Qué nos enseña todas estas siete iglesias? Nos enseña que todas las iglesias adolecemos de algo. O sea, hay algo en nosotros que siempre tendrá que cambiar. Eso está diciendo que nos congregamos en una iglesia que es humana y que tiene sus errores y que tiene sus falencias. Si usted está buscando una iglesia, perfecta, no la va a encontrar, porque la misma palabra nos está hablando que cada iglesia tiene algo que destacar y algo también que reprochar de parte del Señor, porque Dios es un Dios equilibrado y ve lo bueno y ve lo malo de nosotros, ve lo que es de admiración, lo que es de admiración y lo que es de resaltar. ¿Qué nos enseña esto? También nos enseña estas siete iglesias, haciendo así como algo global, nos enseña que debemos ser humildes, y lo que hemos hablado mucho. Esto también nos enseña que el que tiene la verdad total y absoluta es Dios, no una iglesia, ni un grupo de personas, ni una persona, porque hoy en día vemos mucho esta parte, pues que cada uno cree que lo que hace es de Dios y que lo de los demás no sirve y que el resto está equivocado. Eso es un espíritu sectario, que cuando caemos en ese espíritu sectario y de orgullo creemos que lo que hacemos nosotros está súper bien de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que predicamos, a lo que hacemos, cómo manejamos la iglesia. Lo vemos nosotros desde nuestra óptica, pero desde la óptica de Dios, la pregunta es cómo Dios nos está viendo. Esa sería la gran pregunta y la gran incógnita. Por eso debemos sembrar misericordia cuando vemos cosas que de pronto no son, o cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Oremos unos por los otros. No entremos en esa contienda de los últimos tiempos, porque muchos andan defendiendo lo que es la sana doctrina y defendiendo a Dios, y en qué cosas estarán fallando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto nos habla de la sabiduría y tener mucho cuidado en todos los aspectos que hacemos en lo espiritual, porque lo espiritual es algo demasiado complejo. Yo diría que es algo muy complejo, muy meticuloso. Es una carrera de largo aliento, que no se camina en un día ni en dos, donde hay muchas equivocaciones, como uno como siervo se equivoca y va aprendiendo en el camino muchas cosas, a tratar la gente, a comportarse, en la doctrina, en muchas cosas Dios va a ir afilando en nuestro caminar. Y yo creo, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. O sea, prosigo aprendiendo, prosigo menguando, prosigo creciendo en las cosas que vamos hacia el Señor. A mí me parece este tema demasiado importante porque es otra herramienta más que tenemos cada uno de nosotros, que somos la iglesia, somos esa novia que nos estamos ataviando para esperar al novio, y todo tema que vaya a ayudarnos a seguir en esa búsqueda de sin mancha y sin arruga, me parece que es supremamente valioso. En lo que vamos a empezar hoy solamente vamos a ver dos iglesias de las siete, pero cuando podamos ver todo el tema nos vamos a identificar que no, cada persona es una iglesia, cada uno de nosotros puede tener de esas fortalezas y puede tener de esas debilidades de las que habla en cada iglesia, las que Yeshua le mostraba al apóstol
Juan y le decía cómo veía cada iglesia. Entonces la idea de este tema es poder conocer cómo nos ve Dios y hacer cada uno su propio diagnóstico. Entonces me Sí. parece bien importante. Y lo otro, entender que hay muchas falencias y vamos a tener muchas falencias y lo que hemos dicho al final del mensaje, si nos falta algo que el Mesías nos Sí, ayude, por porque la abogado gracia. por la gracia y abogado para con el Padre tenemos, porque yo creo que siempre nos va a quedar faltando. Y nos va a quedar faltando en el carácter, pero esto no da para que nos caigamos en un libertinaje, porque entonces vamos, ay, no, me va a quedar faltando siempre, no. Yo creo que tenemos que estar perseverando siempre, buscando, y lo que, y volvemos a lo que es la gracia, ese favor inmerecido, pues que por la sangre del cordero podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar confiadamente. Entonces, este tema me parece muy bonito y muy hermoso porque nos enseña esa parte de que somos humanos y que cuando él muestra todo esto, está queriendo decir, el único perfecto soy yo Amén. y lo que los va a llevar al otro lado es la total dependencia de mí, punto final, una total dependencia de parte del Señor. Y en Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Dice acá, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas y los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que venciere le daré a comer, perdón, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, Dios hace el diagnóstico de la iglesia y, y empieza acá pues a Dios a hablarle a esta iglesia de Éfeso. Éfeso era pues una ciudad muy famosa. En el mundo antiguo pues era una parte muy famosa. Pablo ministró 3 años en esta ciudad. Pablo estuvo trabajando 3 años en esta ciudad. Y Éfeso era conocida a nivel mundial por ser el centro religioso y cultural y económico de la región. En Éfeso tenía un templo que era muy tremendo, que era el templo de la diosa Diana, era la diosa de la fertilidad y se le hacían pues sacrificios allá eh, con inmoralidad sexual y una cantidad de cosas se hacía allá en ese lugar. Ahora, aquí Cristo empiezan acá, escribe al ángel en la iglesia, el que tiene en el 2:1 las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea, Cristo está enfatizando que en la autoridad, o sea, él se está colocando, o sea, le está diciendo a la iglesia, ustedes me tienen que colocar en medio de ustedes, o sea, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, o sea, ustedes me deben, él entra mostrándose como el que tiene el dominio, el señorío sobre la iglesia, el que tiene el avivamiento, el despertar sobre la iglesia, el que tiene el juego sobre la iglesia, el que tiene la palabra sobre la iglesia, el que tiene la cuenta sobre la iglesia, el que tiene el diagnóstico sobre la iglesia. Entonces, él está diciendo, aquí el protagonista soy yo. Entonces muchas veces pues vemos que Cristo y su obra redentora ya no es el protagonista en la iglesia, el protagonista es el pastor, el protagonista es el jefe de la alabanza, el protagonista es el líder, ya no es, el protagonista no es el Señor. Entonces se hace una pompa la tremenda, entonces cuando entra el siervo y una cosa y la otra y bueno, no entonces acá está enfatizando que Cristo y su obra redentora tiene que ser la protagonista en la iglesia. El centro de la iglesia tiene que ser el sacrificio,
lo que Cristo hizo, Amén. lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ahí tenemos que entrar en ese primer punto y es darle el protagonismo a Cristo y su obra redentora y darle el lugar al Espíritu de Dios que se mueve ahí. Dice que dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que pues representan los 7 espíritus de Dios, y también en la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, darle el lugar al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios sobre en nosotros. ¿Por qué? Porque él muestra que Él tiene la autoridad a través de la palabra, porque muchas veces se nos da el mensaje y hay gente que se enoja, hay gente que no discierne el mensaje o se carga porque pues creen que la palabra viene de parte del pastor y no pues que Dios puso un sentir de hablar de esa palabra que era necesaria para que fuéramos edificados. Ahí entonces tenemos que tener mucha madurez. Y mire lo que dice en el verso, pues dice que en el verso 3 dice que Él conoce nuestras obras. O sea que Dios conoce todo lo que hacemos. Amén. Él tiene recompensa, oiga, Dios tiene recompensa para todo lo que hacemos. Aún así nos esté faltando, Él tiene recompensa para todo lo que hagamos, para Él. Pero la recompensa no dice que yo esté aprobado, porque siempre que yo trabajo para el reino voy a recibir una recompensa. Dios no le gusta ser deudor de nadie. Siempre vamos a recibir recompensa, pero la recompensa no habla de una aprobación. Y dice que has tenido paciencia, o sea que paciencia es estar firme, es estar, la iglesia la iglesia estaba sobre una roca y sabemos quién es la roca, es Cristo. Entonces el Señor conoce todo lo que hacemos, todo lo que hagamos para el Señor va a tener una recompensa. Yo conozco tu obra, o sea, yo conozco lo que haces, cómo ayunas, cómo me buscas, cómo te esfuerzas, cómo batallas por romper esa cadena, cómo batallas por romper ese pecado, cómo te duele, cómo lloras, que no has podido vencer, pero ahí sigues perseverando, buscándome, sigues hacia adelante en la batalla y en la lucha. Todo eso Dios lo ve y nosotros creemos que nunca nada, Dios ve todo eso. Uno dice, pero es que me dice que deje el pecado, que me arrepienta, pero Dios también dice, pero tiene esto bueno, pero tiene aquello, pero tiene lo otro. O sea, que Dios tan hermoso que ve todo lo global en nosotros cuando nosotros como hombres solamente nos enfocamos en lo malo. Él dice, no, venga, ustedes tienen esto muy bueno, tienen esto por cambiar, pero pilas con lo bueno, me lo botan, ojo, pues se me retroceden y botan lo bueno, pilas, ojo, pues, ahí hace todo ese diagnóstico y me parece muy bonito ese equilibrio y ese amor de nuestro Dios tan hermoso, tan precioso, como Él ve cada cualidad en cada persona. Todas las personas, por muy malo, entre comillas, que sea, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Todos los seres humanos tenemos cualidades, buenas o malas. Entonces, otra cosa, y dice acá, dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y dice en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete, Y empieza a decir ahí, los nicolaitas, está hablando pues de una doctrina y está hablando de todo esto pues que eran unas doctrinas. Ahora, ¿qué pasa con acá? Hay algo y es, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina y ese tipo de cosas que entran en la iglesia y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y ser muy celosos con lo que es la palabra del Señor, no tomarla muy a la ligera y saber que hay unas líneas muy delgadas. A cada iglesia el Señor le habla y dice, hay una línea muy delgada. Cuidado con esa línea, la traspasan. Cuidado con tolerar cosas y ahora vamos a ir mirando, pues sigue acá, dice, por tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, también dice que tenemos que tener mucho cuidado y no lo son. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esos títulos porque hoy en día
entramos en una moda de los títulos, en una moda de los títulos espirituales. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y es, de acuerdo al título que yo me ponga, así Dios me va a juzgar. ¿Cómo así pasó? Sí, si usted se pone un título de profeta, y no estoy diciendo que con eso, que no hay profetas, creo en los ministerios, creo que hay profetas, creo que hay apóstoles, pero no todo mundo. Entonces todo mundo, el que tiene un sueño, ya es profeta. Y cuando yo digo yo soy profeta, pues Dios dice, la palabra del Señor dice algo muy delicado, dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces cuando yo digo, acá habían unos que se estaban titulando como apóstoles, porque era la era apostólica donde estaba de moda los apóstoles. Hoy en día está de moda los profetas. Y cuando yo me pongo ese título, entonces Dios dice, listo, entonces usted me va a dar fruto de profeta. Y usted va a ser medido por los estándares de profeta. Y me va a dar cuenta de su ministerio profético porque usted dice que es profeta. Entonces voy a coger los ítems que marcan el ministerio profético. Una cosa es tener un don profético y otra cosa es tener el oficio de profeta, que son dos cosas muy diferentes. Entonces la iglesia confunde mucho ese tipo de cosas. Confunden todos los llamados y los mezclan porque Dios le dio un don profético, le mostró algo. El espíritu de la profecía está sobre todos nosotros, que es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por cada uno de nosotros, Dios nos puede dar una palabra profética para dársela a alguien o para profetizar en algún momento, en alguna situación. Y eso no nos dice que somos profetas o una visión, un sueño. Y otra cosa, cuando dice que usted es apóstol, entonces usted va a ser medido bajo el estándar de apóstol. Entonces el apóstol tiene que fluir en los 5 ministerios. Y eso es muy tremendo, es una dimensión muy alta, donde tiene que moverse como pastor, como evangelista, como profeta, como maestro y como apóstol, o sea, que reúne los 5 ministerios. Entonces, que los títulos, hoy en día, ¿qué es lo que está buscando la gente? Un título para poder pesar y gobernar sobre los otros, cuando vimos que el centro de la iglesia es quien es Cristo. El que gobierna la iglesia es Cristo. Y no lo gobierna un título. Ahora, no estoy diciendo que no nos sujetemos ni a los pastores, no. Sí, hay un orden y hay un orden en las cosas, pero el centro de todo es Cristo. Amén. Él es la piedra angular. Entonces vemos todo este tipo de cosas y si los has probado. O sea, como quien dice, un llamado se ve en acción, un llamado no se necesita estar diciendo yo soy tal cosa. Las manifestaciones muestran qué llamado tiene la persona, no lo que yo diga, las manifestaciones, o sea, la manifestación está dando el aval del reino de los cielos, no el aval de los hombres, porque muchas veces los hombres no avalan algo, pero viene del reino de los cielos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Y los títulos tampoco nos dan una aprobación. O sea que a la iglesia hay algo que se le ha olvidado y es buscar más la presencia de Dios. Se han dedicado a buscar más la presencia de Dios que la aprobación del mismo Dios. O sea, buscar la presencia, pero para buscar fama, para buscar un título, para buscar una posición, para buscar un gobierno donde subyugar a otras personas. Entonces esto es bastante complejo y bastante delicado. Tremendo, tremendo. Yo quisiera, antes de seguir hablando de esta iglesia de Éfeso, quería mostrarles el resumen de las 7 iglesias para que nos ubiquemos. Cada una tenía cosas buenas, cosas malas, pero hay algo que las caracterizaba. Entonces, para que nos vayamos ubicando, esto está en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y nos dice que la de Éfeso, que es la que estamos hablando en este momento, era perfeccionista, una iglesia perfeccionista y fría, fría en el amor. Esmirna era una iglesia muy sufrida y probada, pasó muchas pruebas o va a pasar muchas pruebas. Pérgamo era una iglesia contaminada con otras doctrinas y las toleraba. Tiatira toleraba a Jezabel, eso era lo que Yeshua les decía que tenía en contra de ellos, que toleraba a Jezabel. Sardis
Decía, parece o tiene apariencia de viva, pero está muerta. Parece como muy avivada, pero está muerta. Filadelfia, esa es la iglesia que pasó aprobada. Esa es la iglesia modelo, esa es la iglesia que fue fiel o que tiene el modelo de una iglesia fiel. Y la Odisea es una iglesia que es apóstata o tiene las características de apóstata. Es a la que Yeshua le dice que no es ni fría ni caliente y que la vomitaría de su boca. Ese es más o menos el resumen de lo que vamos a trabajar. Y puedo seguir con esta parte de Éfeso. ¿Vas a hablar algo? Dime. No, dale, dale. Entonces quería completar algo con lo que mi esposo estaba hablando de Éfeso. Y habían varios puntos como importantes. Una en la que decía que había probado a los que son apóstoles y no lo son. Eso tiene que ver con que era una iglesia que tenía mucho discernimiento. O sea, que era una iglesia entendida en lo espiritual. O sea, que el hecho de tener dones no quiere decir, y operar en los dones no quiere decir que estemos apasionados totalmente por Dios, porque esto era la queja de Yeshua, era que habían perdido su primer amor. Entonces mire que uno puede operar en los dones, puede ser muy entendido en la palabra, discernir los tiempos también, y estar frío, y ese amor, primer amor, estar frío. Entonces es algo para evaluarnos. Hay algo también que hablaba en esta parte y decía que si no te arrepientes, entonces quitaré tu candelero de su lugar. Entonces se refiere a esto, mi esposo lo decía, eso tiene que ver con la minorá, que representa los 7 espíritus de Yahweh, que es el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder, de consejo, de ciencia y de temor al eterno. Está en Isaías 11:2. Y cuando ese amor frío viene y ya no hay pasión por Dios, corremos un riesgo si no volvemos en sí de que los 7 espíritus que pueden estar operando en nosotros, el Señor los comience a apartar. Mire, yo miro esto del amor frío, lo entiendo como con un esposo, porque aquí en Apocalipsis 2 habla de que yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia que has soportado. Habla de alguien que no estaba quieto, habla de alguien muy diligente, de alguien que de verdad estaba sirviendo en el ministerio. Entonces, esto lo hago como ese símil con un esposo que trabaja, lleva todo a la casa, mantiene todo en orden, a la familia no le falta nada, trabaja duro, pero no sabe qué le pasa a la esposa, si la esposa está triste, no sabe si la esposa tiene alguna tristeza escondida, no sabe cuáles son los anhelos de la esposa, hace tiempo no sale con ella, no conversa con ella. Entonces es exactamente, vive para sí, es exactamente el mismo caso y puede ser un hombre muy trabajador, suple todo en la casa, muy buen papá, muy buen proveedor, y los hijos lo reconocen, pero su esposa sabe que ella no tiene el corazón de él, ni que él tiene el corazón de ella, porque ahí hay un amor frío. Exactamente esto puede pasar con Dios. Corremos para allá, para acá, aconsejamos al uno, al otro, oramos por el uno, por el otro, repartimos Biblias, visitamos gente, hacemos muchas cosas, pero mi corazón no arde por Dios. Mire, ¿sabe algo que escuchaba, una manera de identificar si nuestro corazón arde de verdad por nuestro Dios? En la prueba. Porque en la prueba cada uno nos sale el cimiento. En la prueba, el que está apasionado por él dice, no, yo voy a esperar, él es bueno y yo voy a esperar, algo se trae, algo bueno se trae él y por eso está permitiendo este tiempo. El que no está enamorado empieza a reclamar, dice que porque a mí, dice que él no es justo y un mundo de cosas. Entonces la prueba sí es un determinante para saber si de verdad sí estamos apasionados por él o no. Y lo que pasa es que hay algo y es, cuando hablamos de la prueba y este tipo de cosas, hay algo que tenemos que entender y es que nuestra fe no debe estar fundamentada en un milagro. Y lo tenemos que tener muy claro y lo he repetido mucho, nuestra fe debe estar fundamentada en principios.
¿Por qué? Porque si nuestra fe está fundamentada en milagros, el día que Dios no nos dé el milagro que deseamos, nuestra fe se va a quebrar, porque no hubo una convicción ni unos principios. El pueblo de Israel vio muchos milagros en el desierto y fue el tiempo de la luna de miel con Dios y aún así no entraron a la tierra prometida porque no estaba su fe fundamentada sobre una verdadera fe y principios y no un milagro. ¿Cuánta gente recibe el milagro y se va igualmente porque no estaba fundamentada en principios? Y si no lo reciben se van también porque no van a soportar la prueba. Y hay otra iglesia que me llama mucho la atención, no sé si terminaste ahí, amor, de No, eso no, entonces, no, espérame un bueno, no. momentico. ¿Sabes Sí, algo que hablaba también en Apocalipsis 2:2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6? Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quería hablarles de quiénes eran los nicolaitas, a qué se refería Yeshua con esto. Era una secta que proviene de Nicolás Prosélito de Antioquía, uno de los 7 diáconos de Jerusalén. Esto lo leemos en Hechos capítulo 6, versículo 5. Quien apostató, escuche, de la verdad y se convirtió en el fundador de la secta gnóstica, del antinomianismo, que es en contra de la ley de Dios. Imagínense la apostasía tan tremenda, Dios fue un la gloria. apóstata tremendo. Y parece haberse caracterizado también, escucha esto, por la sensualidad, seduciendo a los cristianos a participar en las fiestas paganas, a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Entonces, mire, hay gente que conoció la verdad, pero luego retrocedieron, La y no acomoda. solo eso, sino que arrastraba y seducía a los creyentes. Como parecido a lo que estamos viendo hoy con todo esto de la libertad de género y todo esto. Los nicolaitas enseñaron que para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad en su propia experiencia, y que por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban el espíritu. Entonces mire que ahí comienzan a haber herejías, Acomodar. comienza a acomodar, comienza a ver una doctrina nueva, torcida, totalmente alejada de la original, y arrastrar a muchos. Entonces, esto dice que esta iglesia aborrecía esas obras, aborrecía esa corriente. Entonces, algo para tener en cuenta. Bueno, seguimos con la iglesia de Esmirna, y queríamos mostrarles en qué se caracterizaba esta iglesia. Esta iglesia tenía unas fortalezas, pero ahí Yeshua no habla de debilidades, ni de decir que tenía algo en contra de ella, no. Habla de las fortalezas solamente que tenía esta iglesia. No es la iglesia de Filadelfia, que es la que es totalmente fiel, pero esta iglesia, yo diría que en orden, sigue la de Esmirna dentro de las aprobadas. Esta iglesia era muy sufrida, una iglesia que había pasado o que va a pasar muchas pruebas, que iba a ser probada en tribulación, inclusive una iglesia que iba a ser blasfemada. Entonces, de esto se trata esta iglesia. No, y en Esmirna encontré algo y eh, hubo un discípulo de Juan que estaba allá que se llama Policarpo. Y pues se llamaba Policarpo y lo entregaron los judíos, fue capturado por los romanos y se lo llevaron, tenía 85 años, era un anciano. Y cuando lo fueron a capturar, ya Dios le había mostrado, él tuvo un sueño, una revelación y toda la cosa, que iba a morir y lo amarran, se lo llevan y le dicen que blasfemara pues el nombre de Cristo, que maldijera a Cristo, o sea, que lo maldijera, que renunciara a él. Y él dijo, 85 años le he servido y nunca ningún mal él me ha hecho. Por lo contrario, me ha colmado de bienes. No puedo odiar a aquel que siempre me ha servido, Amén. a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad. Amén. Hermoso. Y le decían, renuncie y diga
César es Dios y no Cristo. Él dijo, no, no. Y lo arrastraban y se lo llevaron arrastrado, lo amarraban y volvían y paraban y decía, y lo quemaron en la hoguera. Cuando lo estaban quemando, dice que bajo un juego y no sentía ni el juego cuando se estaba quemando. Diga, César es Dios y no Cristo. Y él decía, no, Cristo es Dios, y hablaba y decía, balbuceaba, murió quemado balbuceando. Y dicen los presentes de este Policarpo que no blasfemó y que no sentía el juego, porque vino la presencia de Dios mientras él estaba muriendo. Dijo, ¿cómo yo lo voy a odiar? ¿Cómo yo lo voy a negar? Si él no me ha hecho sino colmarme de bienes. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. ¿Cómo lo Hermoso. vamos a blasfemar? Si siempre, aún con las debilidades, lo que hemos visto de estas iglesias, que le hemos fallado, que no hemos caminado como él quiere que caminemos, que no hemos tenido la entrega que quiere, que no oramos lo suficiente, que no vamos a predicarle lo suficiente afuera en las calles, que no amamos las almas como la deberíamos amar, que no intercedemos como debemos interceder. ¿Y cómo me va a decir a mí ahora que en esta prueba yo lo voy a blasfemar con todo, aún con todas mis debilidades, con todos los bienes que yo he hecho? Y la pregunta es, ¿cuántos bienes te ha hecho el Señor en todo tu camino? ¿Cuántas liberaciones? ¿Cuántas respuestas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas salvaciones sobrenaturales? Y cuando viene la prueba dice, como Dios no ha hecho nada en mí. Ahí cuando viene la prueba, nosotros vamos a ser probados cuál es el cimiento y cuál es el nivel de agradecimiento que nosotros tenemos por nuestro Señor. ¿Cuál es el nivel de convicción que tenemos delante de Él? Porque cuando viene la prueba, al que mucho se le perdona, mucho ama y mucho soporta. Y todo lo que me perdonó. Entonces Dios permite la prueba, Dios va a permitir la prueba hasta el punto que nosotros podemos soportarla. O sea, si hay una prueba en su vida es porque usted la puede soportar. Entonces, podemos decir lo que dijo este hombre, Policarpo, podemos decir, y yo cómo lo voy a blasfemar si lo que ha hecho toda mi vida no ha hecho y no hacerme bien, guardar mi familia, darme salud, darme oportunidades para que lo busque, darme oportunidades para que me enderece, abrirme puertas cuando no me merezco que se abran todas esas puertas. ¿Cómo yo voy a blasfemar a mi Señor? ¿Qué cosa tan tremenda? Entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar de todo esto? Esta iglesia nos abre una puerta, ya mi esposa va a explicar, nos abre una puerta a que nosotros miremos verdaderamente cuán agradecidos somos con todo lo que nos ha dado el Señor o nos ha quedado debiendo. Todo parte para mí de lo que dice mi esposo, de gratitud. Porque si a mí de verdad se me reveló de dónde me sacó y de dónde me escapé del infierno, yo viviría agradecida toda la vida, con pruebas y todo. Cuando yo entiendo de verdad que es que fue una perdición eterna y que me va a dar una vida eterna, cuando yo solo entiendo, aquí no hay cómo más sino decir, Señor, ¿cómo le puedo servir y qué más soy bueno? Pero cuando esa parte de que hay una salvación eterna y un infierno eterno no se nos ha revelado, nos queda cortico cualquier beneficio que recibamos. Y yo pienso que eso viene también de no haber tenido un encuentro. Porque cuando hay un encuentro con Él y viene una relación íntima con Él y yo sé que Él es tan real, ahí donde de verdad viene ese enamoramiento. Pero si yo no he tenido un encuentro con Él, ahí sí diría, de oídas te había oído, pero no puedo decir, ahora mis ojos te ven, no, apenas de oídas te había oído. Ahí todavía no hay relación. Yo creo que eso es parte de lo que, por qué la iglesia todavía no siente o muchos no logran tener esa pasión, es porque no ha habido ese encuentro. Pero le vamos a leer que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11, el mensaje a Esmirna.
Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, Yeshua, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Uf. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaba anunciando que le iba a venir un padecimiento. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo diría que esto es algo de lo que está por venir, cuando habla inclusive de número de días y todo es muy profético a lo del Apocalipsis, pero aquí hay algo muy importante y dice para que seáis probados. Esto nos confirma que cuando el Padre permite una prueba en nosotros, es porque es necesario que cada uno pasemos un examen y salga un resultado y diga cómo pasó en fidelidad, cómo pasó en fe, sobre todo en la fe, cómo pasó en el amor, Y, renegó, ¿no? y venciendo los miedos. O sea, hay que vencer los miedos porque sabemos que en la vida, lo que nos dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido. Tenemos que vencer los miedos y agarrarnos de esas promesas. O sea, Él no nos está diciendo, no les va a pasar nada, todo va a ser color de rosa. No, van a tener que ser guapos. Si ustedes son hijos del león de la tribu de Judá, yo quiero Amén, leones amén, también. amén. No gaticos, ni perritos, ni pollitos. No, son hijos de un león, de un rey. O sea, tiene que sacar la guapura y vencer los temores y los miedos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Él permite la prueba es porque yo tengo el músculo y la capacidad. Él no nos va a poner cargas que no seamos capaces de sobrellevar. Entonces hay que tener esa claridad y ahí se nos abre el panorama. Cada vez que viene una prueba, es Dios afirmando y afinando nuestra emuná, nuestra fe, para que aprendamos a confiar y soltarnos cada vez más en Él, que Él siempre tiene la salida. Hay algo muy importante para entender acá, y es que hay pruebas o problemas que vienen por causa del pecado, por la consecuencia del pecado. A esa no se está refiriendo acá. Acá se está refiriendo de una iglesia que está en santidad y aún así va a tener que pasar una prueba y aún así va a tener que pasar por un medidor y saber qué había en el corazón. Entonces Amén. a eso se refiere esta prueba. Las otras, por eso el tan lindo nos las está avisando. Él las otras no, una consecuencia de un pecado, él no la avisa porque ya está escrito y se sabe que la causa, la consecuencia del pecado pues es muerte y trae unas consecuencias. No, él te nos está avisando algo a una iglesia que no perfecta, pero que camina en el temor a él, nos está avisando pilas. Si algo sobreviene, sepa que se lo estoy avisando, no tengan miedo, no Confíe en las teman promesas. y pila, le adelanto que es porque necesita ser probada. Amén. Entonces, eso es bien hermoso cuando es el mismo rey el que nos avisa. Entonces dice, y tendréis tribulación por 10 días. Mire esto tan hermoso, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes? Si toca llegar a la muerte, como contaba la historia de este señor que mi esposo de Policarpo. Policarpo, fue hasta la muerte, no que a todos nos Pero eso vaya es a muy alto. acontecer, no, y no que nos vaya a acontecer así, pero la palabra aquí se refería a eso, hasta lo sumo, hasta donde tengamos que llegar, sean fiel. Yo te daré la corona de la vida. O sea, que hay coronas, enseguida lo vamos a ver. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque hay una primera muerte y una segunda para los que se pierden. Entonces, otro tema que después algún día lo miraremos, pero entonces vamos a ver de esta iglesia a qué se refiere. Primero que todo, Esmirna significa mirra, como amargo, prueba. Y esta era una iglesia muy atribulada y muy sufrida. Y los seres humanos en general no queremos sufrir. Pues eso es muy, muy del ser humano, que pues a nadie nos gusta el sufrimiento. Pero hay unos que toleran más la prueba que otros, ¿cierto? Sabemos que a esta generación se le dificulta mucho la prueba.
y al punto de que no quieren sufrir la sana doctrina, entonces más bien buscamos atajos, no queremos sufrir la disciplina, entonces de pronto nos enojamos con Dios, no queremos sufrir cuando toca romper alianzas con el mundo, no queremos a veces arriesgar tanto, decimos, no, así no, el evangelio no puede ser tan duro, no. Y resulta que mire esto tan hermoso, hay mucha aflicción en este mundo, sí, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero el único sufrimiento que tiene un valor eterno es aquel que viene de vivir como Dios manda. O sea, usted y yo, todos nos pueden acontecer cosas difíciles, pero el único sufrimiento que va a tener repercusión eterna es el que tengamos por hacer la voluntad de Dios. Eso es muy hermoso. Para poder armarnos con la actitud de Cristo, tenemos que estar preparados para soportar las dificultades que nos vienen por hacer lo correcto, por caminar por principios. Entonces, esta incapacidad de sufrir se vuelve una amenaza para poder caminar en santidad. O sea, no nos debería dar pánico el tener que sufrir, el tener que menguar, tener que morir. No es fácil, no es fácil, a ningún nadie puede decir que sea fácil, pero si entendemos el propósito de la disciplina o de la prueba, es de mucha Y bendición. el sufrimiento es algo muy, hay veces necesario, porque no vayan a tratar de masoquista y es cuando uno sabe qué es la necesidad, usted tiene misericordia del que es la necesidad. Los que alguna vez no comimos muy bueno, sabemos qué es no comer bueno o no hubo, ¿cierto? O tuvimos una carencia de algo, se aprende. El sufrimiento tiene una característica y es que hace sensible el corazón del ser humano y el ser humano está es muy indolente, nos hace a ser agradecidos también, valorar lo que tenemos, entonces por eso muchas personas no valoran ni aún su vida, no valoran la salud que tienen, porque el que ha pasado o hemos pasado pruebas de salud y cosas en los procesos con Dios, valoramos la salud, Amén. valoramos lo que es la salud y uno dice, wow, estoy aliviado, qué bendecido soy, wow, hoy tuvimos una comida espectacular en la casa, qué maravilla, cuando en muchas partes un arroz con una guapanela en una mesa, wow, es impresionante y cómo uno se siente agradecido y regocijarse solamente con sentarse a la mesa, porque vivimos unos procesos de sufrimiento, pero cuando muchas veces tenemos todo, pues creemos que la vida es así y que tener todo, pues antes me quedan debiendo más. No estoy diciendo que tener las cosas sea malo, sino que tendemos a ser desagradecido, como no pasamos ese proceso del sufrimiento, entonces va a tender el ser humano a no ser agradecido con lo que tiene. Escuchaba a un hombre, un empresario muy rico y decía, no, yo les he enseñado a mis hijos, lo tienen todo, pero les he enseñado a que ellos mismos no les entrego todo, sino que ellos vean el valor de que es luchar y querer sudársela como me tocó a mí, para que aprendan a valorar y a gozarse Muy la bien. vida y a gozarse lo que tienen y lo que se ganan, porque entonces muchas veces ponemos las cosas tan fáciles que ya caemos es al desagradecimiento y a la ingratitud y a la dureza de corazón, porque entonces nos tocó todo allanado el camino, entonces es muy peligroso esa parte, porque el hombre en sí mismo en sí Mm. se encoraza y se endurece. Entonces es muy tremendo todo este tema. Esto sí es que duele y es incómodo, pero nadie puede negar que el Es una bendición. sufrimiento se aprende a valorar, se madura Ujú. y hay veces en una Y se lágrima crece. se crece y en una lágrima se logran ver tantas cosas que nunca pudimos ver cuando estábamos felices. O Ujú. sea, es como si fuera una lupa, una lágrima es como una lupa en lo espiritual. ¿Y qué pasa? Si tenemos resistencia a sufrir y tenemos ahí una incapacidad y si cualquier sufrimiento nos tumba, esto se vuelve una amenaza a la santidad, porque entonces el ser humano va a buscar escapes y va a buscar saltarse a veces y toca principios para no sufrir. Entonces sí es un problema tenerle miedo a la prueba,
porque entonces, ¿qué tal que por evitarnos la prueba seamos vulnerables a desviarnos o algo así? Aquí hay algo, un medidor muy importante para saber qué hay en el corazón y es cómo respondemos al sufrimiento. A cada persona, cómo respondemos ante una oración no contestada, porque usted está en santidad, usted ha clamado, ha orado, ayunado, y el Padre dice que no, y no. ¿Cómo respondemos a eso? Nos llenamos de rabia, de resentimiento, No entonces oro, ya no desánimo, oramos, no me congrego. ya no le sirvo, ya no lo adoro con la misma pasión. Entonces, todo eso, el cimiento se descubre ahí. Cuando nos recibimos burlas por buscarlo, por defender pues una fe, por un fracaso emocional y las cosas no se dieron, una cosa, un matrimonio y entonces, ¿qué pasa? Vamos a reconocer que Él es el autor y consumador y que Él es el todopoderoso y que Él no ha dejado de ser Dios o vamos a enojar con Él. Ese es un gran medidor para saber qué hay. Mire, la palabra habla en muchas partes de que el sufrimiento y la prueba es una bendición y siempre coincide en que ahí somos probados. Entonces vamos a entender esto como unos cristianos maduros también. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 16. Dice, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Así algo raro. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Amén. Amén. Sí, porque queremos participar en la gloria, Pero no la no historia. en la historia. Entonces, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mire, eso está escrito. Entonces no nos podemos saltar eso está escrito. En Romanos capítulo 5 versículo del 3 al 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, ¿sí me entienden? Volvemos, todo el fin es ser probados. Y el salir aprobado nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, bueno, la cita es larga, pero entonces aquí lo importante es que dice, y esta firmeza nos permite salir aprobados. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, escuche esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tremendo. O sea, si nosotros somos de esa iglesia remanente, no nos debería sorprender cada que llegue una prueba y deberíamos, yo sé que esto es muy fácil decirlo, pero a cada uno nos llega o hemos pasado ya situaciones y solo Dios sabe cómo las hemos pasado, sí. Pero si lo entendemos de que no es que sea un juicio de Dios, no, es necesario como el oro ser pasado por el fuego hasta ser purificado. Pero cuando es que confundimos, y perdón amor, sí. Ahí tocaste un tema muy coyuntural. Una prueba es una cosa y un juicio de Dios, ay Dios mío, Dios nos libre. Un juicio, si usted lee las consecuencias de un juicio, están en Deuteronomio. Dice que en la tierra se le volverá bronce, caerá ceniza del cielo, lo perseguirán los enemigos, lo destruirán, le vendrán enfermedades terminales, hasta que te persigan y te acaben y te destruyan. Eso es un juicio de Dios, una cosa sobre otra y otra y otra y otra. No, una cosa es que Dios permita pruebas en nosotros y otra cosa es que está bajo un juicio de Dios. No sabemos ni qué es un juicio. Dios nos libre. Un juicio de Dios, de ay Dios santo, acaba con una ciudad o con lo que sea. Pero eso es una palabra de muy alto calibre. Una cosa es una prueba y otra cosa es un juicio, que ya eso es una cosa muy abismal. Entonces muy importante eso que dijiste para separar entre el juicio de Dios que ya explicó, entre prueba, y es que estás en santidad pero te viene algo difícil,
y él te dice no temas. O Dios lo quiere encarrilar también como al hijo pródigo, se Pero desbarató. exactamente, entonces, o estamos en el tema, en la parte de la prueba, pero te dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Tranquilo, ni la llama arderá en ti, prueba. O cuando ya viene consecuencia del pecado, que es por las cosas que hicimos, que las tenemos que soportar porque cada pecado trae una consecuencia, ¿cierto? Entonces son tres clases de sufrimientos muy diferentes. La idea es que cuando quisiera Dios, yo creo que cuando pasemos solo pruebas para ser probados y cada vez más purificados, no por consecuencia de pecado ni juicio, ¿cierto? Dice en Eclesiastés capítulo 2 del 5 al 7, dice, porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Ahí es donde se pesa qué es lo que había de verdad en el corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que la iglesia madura cuando ha pasado pruebas. Es una iglesia madura, una iglesia que no se deja mover por cualquier viento de doctrina, una iglesia que no se le dobla a nadie más y dice, lo que tenga que pasar, yo soy capaz, yo lo paso. El centro aquí es Dios, Cristo. Sí, porque sabe que no la asusta el sufrimiento, no se deja intimidar tan fácil porque se ha hecho fuerte. En cada prueba el músculo se le ha desarrollado, el músculo de la fe, de la paciencia, de la perseverancia, es humilde, sabe esperar y dice, no, a mí no me intimidan, yo sé que Dios me da las fuerzas y yo la paso. Algo así es lo que Dios quiere, una iglesia madura. Y hay algo muy hermoso, y es que dice, las cicatrices nos hacen más sabios y más prudentes. Y lo que decía mi esposo ahora, cuando uno ha sufrido en alguna área, uno se vuelve muy compasivo con alguien que tenga esa misma debilidad, porque uno sabe que es padecer en determinada área, entonces la compasión sí que la necesitamos, entonces si hay que padecer para que el fruto del amor pues salga, pues también Dios sabe cómo lo hace. Hay algo muy importante, que esto es muy hermoso, y es que habla de las coronas, porque dice, esto es muy lindo, y dice, aquí se las voy a leer, cuando hablábamos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de la... No, en el 10. En el 10. No temas. Ajá. No temas en nada de lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, quería hablarles de esto tan hermoso que nunca habíamos hablado, y es que hay coronas y hay diferentes coronas, y a cada uno Dios nos tendrá preparada la corona. Esperemos que podamos llegar hasta allá. Con tal que entremos. Con tal de que entremos por su misericordia, pero eres un Dios tan bueno que nos tiene hasta coronas. Miren, hay 5 coronas celestiales mencionadas en el Nuevo Testamento que se otorgarán a los creyentes, al remanente, al que es novia. 1, la corona incorruptible. 2, la corona de regocijo. 3, la corona de justicia. 4, la corona incorruptible de gloria. Y 5, la corona de la vida. La corona es un símbolo de realeza, un premio que se da en público. Entonces, yo les voy a dar rápidamente las citas bíblicas porque esto fue nuevo para mí. Y si usted la quiere revisar, pues en su casa, excelente. Dice, la corona incorruptible está en 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 25. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Ellos, al final dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 2, la corona de regocijo, hablan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice, la corona de regocijo será nuestra recompensa, donde Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron en el milenio. 3, la corona de justicia, en 2 de Timoteos 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día,
Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso hay que Amén. anhelar la venida. Y cuando habla la corona de justicia, acuérdese que nadie puede ser justo sino por la sangre de Yeshua. O sea que el que no reconoce al Mesías no puede hablar ni de salvación ni menos de corona de justicia. 4. La corona incorruptible de gloria está en primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores Yeshua, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto le pasó a Esteban cuando fue lapidado. Él fue capaz de mirar al cielo y de ver la gloria de Dios. Creemos que fue esa corona. 5. La corona de la vida. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada, lo que estábamos acabando de hablar de Esmirna, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, mas para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto es muy hermoso. Aquí la pregunta entonces es cómo demostramos nuestro amor por Dios. El apóstol Juan responde esto. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Escuche esta joya que le tengo. ¿Cómo vamos a saber que de verdad estamos apasionados por Dios? ¿Cómo medir hasta dónde lo amamos? Y que ese amor de verdad es genuino y no porque nos acabó de bendecir, porque nos acabó de dar un regalo, no. En todo tiempo, ¿cómo saber si de verdad ese amor es real y es genuino? Mire, porque sus mandamientos no son gravosos. Una carga. Cuando el cumplir los mandamientos, el cumplir todo lo que Él nos manda en su palabra, es un deleite. Esto dice de la magnitud del amor por Él. Pero si obedecer su palabra es una carga, es una jartera, lo hago por obligación porque sé que el infierno es horrible, pero por mí, pues, si no aborreces lo malo como Él y amas lo correcto, entonces ahí hay algo que solucionar. Entonces esto es una bendición porque cada uno se puede, esto es tan personal, esto es tan íntimo entre Dios y cada uno de nosotros. Qué rico poder tener estos medidores y cada uno revisarnos, ¿cierto? Porque son demasiadas cosas para revisar. Entonces, ¿quién va a decir que está 10? No, para nada. Esto cada vez que escudriñamos más, encontramos más cosas que trabajar. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Y que el Dios eterno nos ayude. Y si algo nos falta, que el Mesías nos lo añada y abogue delante del Padre. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.